Los Juegos Olímpicos son el mayor evento multidisciplinario deportivo, que participan atletas de todas partes del mundo. Actualmente son considerados la máxima competición deportiva, con más de 200 naciones participantes. No te muevas, porque el día de hoy hablaremos sobre la historia de los Juegos Olímpicos. Los primeros Juegos Olímpicos tienen de origen en la antigua Grecia. No era un país entre sí, sino un conjunto de ciudades que constantemente estaban en guerra. Los Juegos consistían en una celebración en honor a Zeus, y estos se practicaban cada 4 años. Y como dato curioso, cuando se hablaba de una olimpiada, no se hacía referencia a ese juego, sino al periodo que hay entre una celebración y otra. La primera celebración de los Juegos fue en el año 776 a.C. Durante las fechas de los Juegos se decretaba una tregua olímpica y se reunían los atletas de todas las ciudades griegas en la ciudad de Olimpia para ver quién era el más fuerte o el mejor. Solo los hombres libres griegos y ricos podían aspirar para competir, pues se tenían que ellos mismos solventar sus gastos, como son sus entrenamientos, dietas y viaje hasta la ciudad de Olimpia. En los primeros Juegos Olímpicos no había tantas disciplinas como hoy en día. En estos juegos se realizaba el pentatlón, que consistía en salto de longitud, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, carrera y lucha. Y por otro lado, la carrera de caballos. A los ganadores se les otorgaba una corona de laurel, honor y gloria. No se les otorgaba medallas como en la actualidad. Ellos preferían ser vistos como héroes y tener comida toda su vida. Años después, en 1894, el barón francés Pierre revive los Juegos y funda el Comité Olímpico. Es ahí donde los primeros Juegos son en Atenas, 1896, donde participaron 14 países y 241 deportistas. Tanto fue el entusiasmo que funcionarios griegos y público querían que se realizaran en Atenas todos los Juegos, pero es ahí donde entró el Comité Olímpico Internacional, donde propuso el cambio de sede, siendo así París la segunda sede de Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de París en 1900 participaron por primera vez las mujeres. En los Juegos Olímpicos de 1904 en San Luis se entregaron por primera vez las medallas de oro, plata y bronce para el primero, segundo y tercer lugar clasificados en cada competición. Los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912 fueron los primeros en recibir atletas de todos los continentes habitados. El símbolo olímpico es uno de los logos más representativos a nivel mundial. Fueron dibujados por Pierre en 1913, con un anillo por cada continente y cuenta con 6 colores, contando el fondo blanco que representan los colores de todas las banderas del mundo. En 1916, los Juegos Olímpicos de Berlín fueron suspendidos a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. En 1924 participaron más de 3.000 atletas de 23 países diferentes en los Juegos Olímpicos de París. En ese mismo año aparecieron por primera vez en la historia los Juegos Olímpicos de Invierno, que también tuvieron lugar en Francia. Los Juegos Olímpicos 1928 se llevaron a cabo por primera vez la tradición de llevar la antorcha olímpica, saliendo de Olimpia a la ciudad anfitriona. Los Juegos de 1940 en Helsinki y los Juegos de 1944 en Londres no se pudieron llevar a cabo, se tuvieron que suspender a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros Juegos Paralímpicos fueron en 1960 en Roma, Italia. En los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 fueron los primeros Juegos en ser televisados a color y en vivo vía satélite para América del Norte y Europa. En los Juegos Olímpicos de México 1968, los velocistas Tommy Smith y John Carlos protestaron arriba del podio, con lo que se conoce como el saludo Black Power, como protesta por la discriminación que sufría la gente de color en su país. Les quitaron las medallas, pero su gesto inspiró a una generación de atletas. En estos mismos Juegos también se llevó por primera vez el control antidoping y de sexo. Los Juegos Olímpicos lamentablemente se aplazaron por un año, y esto debido a la pandemia COVID-19. Así que te invitamos a que disfrutes de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde participarán 162 deportistas, siendo 97 hombres y 65 mujeres, en 27 deportes diferentes. El Instituto Rosario Castellanos les desea éxito a todos los atletas mexicanos que participarán en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020.